Hermanos, buenas noches. Vamos a compartir el mensaje del Señor. Lleva por título Ofrendas y Diezmos. Ofrendas y diezmos. Oremos. Padre bendito, amado Señor, gracias por esta reunión con todo tu pueblo, unidos a través de este medio, Señor. Que sea de bendición para todos nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija a entender, a comprender y sea de mucho provecho, de mucha instrucción para todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, la base bíblica para este mensaje está en 2 de Corintios, el capítulo 9, 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 5 al 8. Vamos a darle lectura. Dice así: Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tanto ofrendas como diezmos son conocidas ya desde el Antiguo Testamento. Y hay algunos términos que es necesario precisarlos. Ofrenda, oblación, sacrificio y diezmo. Ofrenda quiere decir, se refiere a un tributo, a un sacrificio, un don. Oblación, presente, es decir, regalo, ya sea vegetal, que puede ser en granos o cereales, o animal, en este caso sacrificio de sangre. Esto ya aparece en el Antiguo Testamento desde Génesis capítulo 4, el versículo 3, cuando Caín y Abel hacen una ofrenda a Dios. Oblación. La oblación también una ofrenda, es una forma de ofrenda y comporta la idea de un don hecho a Dios, a Jehová, pero incruento, es decir, sin derramar sangre. Ejemplo, ofrenda de flor de harina, la libación del vino, que consistía en derramar el vino sobre la harina. También las primicias de las cosechas y los ganados. También los diezmos y los ganados y de las cosechas. Las ofrendas presentadas por elevación, como ofrenda mecida, apretada. ¿Y qué cosa es esto de ofrenda mecida, apretada, elevada? Consistía en un rito de levantar hacia arriba, abajo, a los costados, adelante, atrás. ¿Con qué fin? No era un rito sin significado. ¿Qué significaba esto? Mostrarle a Dios. Es como decirle, mira, esta oblación, esta ofrenda que te hago, mírala por este lado, por el otro lado, que sea agradable a ti. Examínala y ve que es una buena ofrenda, una buena oblación. En la oblación, como no hay derramamiento de sangre, no conlleva expiación. Entonces, ¿para qué se lo hace? Esto es como acción de gracias, como gratitud por alguna cosa que los ofrendantes querían hacerle a Dios.
Sacrificio. El sacrificio, en su connotación desde el punto de vista religioso, designa algo que no puede ser ya reclamado. En la generalidad de los sacrificios ofrecidos a Dios bajo la ley, se supone en el ofrendante la conciencia de que la muerte, como juicio de Dios, estaba sobre él. Por ello, se debía de dar muerte al sacrificio, en este caso al animal, el cordero, etcétera, para que le fuera aceptado de parte de Dios. En el sacrificio entonces hay derramamiento de sangre y, por lo tanto, expiación y perdón de pecados. En el Nuevo Testamento también hay esto de ofrendas y quiere decir ofrecer, traer a, en este caso, a Dios, ¿no? Presentar. Se dice del sacrificio de Cristo, conducir o llevar arriba, es decir, hacia los cielos, a Dios. Es un presente, un regalo. También se dice de lo que se da para la tesorería del templo, que es el lugar de los dones que se le da a Dios. Diezmo. Diezmo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la 10ª parte de la renta de una persona. Se dedica a usos sagrados. En la antigüedad lo hacían varias naciones, muchas naciones, y era conocido también por los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. El diezmo viene desde antes de la ley, porque Abraham, ¿no?, dio a Melquisedec los diezmos de todo el botín que había ganado en una batalla que tuvo con una confederación de reyes. En la ley de Moisés se establece sobre el ganado y los frutos de la tierra. Es entregado a los levitas. ¿Para qué? Para su sustento. Esto mandaba la ley de Dios a través de Moisés, que fue dado para el pueblo de Israel. En cuanto a la entrega que se hacía a los levitas, en el curso de la historia de Israel ha tenido pues tiempos en los que se hacían los diezmos, otros tiempos en los que la gente se olvidaba, sobre todo en los tiempos de reyes infieles, de reyes idólatras, ¿no? Sobre todo en Judá, donde hubieron algunos reyes idólatras. Y ni qué decir, en el reino del norte casi toditos, a excepción de 2, fueron idólatras. En tiempo de Cristo seguían los diezmos, pero no fue prescrito a los cristianos ni por Cristo ni por los apóstoles. Sin embargo, bajo la economía de la gracia se espera que todo creyente aporte como propuso en su corazón. Si nos quedamos en pensar que a Dios solamente le corresponde el diezmo del cristiano, estamos en un error, porque a Dios le corresponde todo nuestro ser, puesto que hemos sido comprados por precio. Y debe ser un fiel administrador de todo lo que el Señor ha puesto en sus manos, en nuestras manos, para la gloria de Dios. Entonces, al considerar las ofrendas, diezmos, primicias y sacrificios que los israelitas consagraban a Dios, cada cristiano en nuestro tiempo debería plantearse su propia consagración a Dios y su actitud respecto a dar. ¿Por qué?
pertenece a Dios. Y el creyente de hoy, consciente que ha sido comprado por Cristo y al más alto precio, y ser propiedad de Él, todo lo que es y lo que tiene le ha sido dado por Dios. Así tendrá un motivo para honrar a Dios con sus bienes. Veamos tres puntos brevemente, aplicando esto de las ofrendas y diezmos en la vida del creyente, la vida del cristiano. Primer punto. El cristiano desprendido recibe más de lo que da. El cristiano generoso recibe más de lo que da. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Así lo dice en Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 24. La generosidad hace prosperar a la gente. Le da siempre, le da simpatía, le da buen nombre, carisma. El Señor Jesús dice, dad y se os dará, medida apretada, remecida y rebosando en vuestro regazo. Es decir, el regazo, ¿qué cosa viene a ser? Aquí la falda, el mandil, y rebosando, o sea, abundante, que llenará todo eso. Al dar generosamente, trae abundancia, tanto al que recibe como al que da. Veamos 2 Corintios 9, 6, que tomamos como base para esta prédica. El versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El principio es evidente, ¿no? Hay una ilustración que toma como ejemplo aquello que sucede en la agricultura y donde pues el que siembra poquito va a cosechar poquito y si se siembra en abundancia se va a cosechar también abundantemente, una cosecha muy generosa. Si un creyente generoso da por fe y confiando en Dios, con el deseo de bendecir grandemente, esta persona recibirá el mismo tipo de cosecha en términos de bendición personal. Incluso el Señor en su palabra nos reta. En Malaquías 3:10 dice, traed vuestros diezmos al alfolí y probadme en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Otra ley de Dios en Gálatas 4:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios da el crecimiento conforme a lo que se invierte en su reino, en cantidad y en calidad. Como dice un himno, en los negocios del gran rey. Si se invierte poco, se recibe poco, y si se invierte mucho, se recibe mucho. Veamos un ejemplo en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 9. Dice así, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. 2 veces repite esta palabra, voluntariamente, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón, es decir, de su interior, que dispuso para ofrendar así al Señor. Y
¿Qué es esto de voluntariamente? No quiere decir si quiero doy y si no quiero no doy. Eso no es el concepto de Dios cuando habla de voluntariamente, sino de disponerse en su interior para que haya bendición, para que Dios lo reciba contento y para que el que entrega lo haga también contento. El punto 2 dice, Dios ama al que da con alegría. Vamos a explicar un poquito más lo que se acaba de decir. Lo ideal es que la mayordomía cristiana, como cualquier otra buena obra, brote de un corazón que rebosa de amor a Dios y a los demás, y que no sea por obligación. Veamos en esta base bíblica que hemos tomado, 2 de Corintios 9:7. Ahora el siguiente versículo, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al decir como propuso en su corazón, se refiere a un plan de acción premeditado, o sea, preparado, planificado, hecho con gozo y con sabiduría, no con viveza criolla, hecho de corazón, que brote del amor de su corazón hacia Dios, hacia su pueblo, hacia su obra. Hacerlo con sus fuerzas, incluso dice, más allá de sus fuerzas y con agrado, como el ejemplo que nos puso el Señor a través de su siervo Pablo con la iglesia de Macedonia. Dice también algo que nuestro Señor Jesús les responde a los fariseos, les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si es de Dios, hay que dar para Dios. No dar con tristeza. Con tristeza, cuando se hace con tristeza, significa que es con reservas, con remordimiento, con pesar, con duda, con vacilación, o hacerlo con un sentido formal del deber. Es decir, bueno, doy pues porque hay que dar. Pero hay que hacerlo con alegría. Dios ama al dador alegre. Estas cosas, cuando son así, hechas con remordimiento, con tristeza, o peor aún, de mala gana, quitan el gozo, empañan la relación íntima con Dios. ¿A qué se refiere dar por necesidad? Es el dar por coerción, bajo compulsión o por presión externa, las que siempre se acompañan del legalismo. Los creyentes no deben dar con base a parámetros arbitrarios o a cantidades prefijadas. De esto tenemos algunas experiencias, ¿no? De esto de que meta mínima y que si no das te cae la coerción, pues, ¿no? A obligarte. Y ese no es el deseo de Dios. Lo que espera Dios es un corazón que voluntariamente se rinda a Él y le ofrende. Le dé lo que es de Él, de Dios. Dios ama al dador alegre. Dios tiene un corazón, un amor especial a los que se mantienen felices en su compromiso de dar con generosidad. Alegre, la palabra alegre que usa en el griego es la misma para hilaridad, es decir, para risa, sonrisa, que expresa contentamiento, alegría.
Y esto sugiere que Dios ama al corazón entusiasta, que se emociona con cada oportunidad de practicar la generosidad. El tercer punto, bendecido por Dios para buenas obras. Aquí mismo, en 2 Corintios, vamos ahora al versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí el término gracia no se refiere a gracia espiritual, sino a dinero, a bienes materiales. Dios posee una cantidad infinita de gracia y Él da con exuberancia, sin contenerse. Por eso decía lo que antes Jesús dijo, se os dará, dad y se os dará medida apretada, remecida y que rebose vuestro regazo. Cada vez que un hijo de Dios da con generosidad, Dios se encarga de reabastecerlo para que siempre tenga en abundancia y nunca pase necesidad. Veamos 2 Crónicas 31:10. Dice así, refiriéndose al sacerdote Azarías en los tiempos del rey Ezequías, dice, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones, es decir, sobró todavía. El pueblo trajo mucho, Dios los bendijo y sobró. ¿Para qué? Para buenas obras, para llevarlas a los pobres, para toda necesidad que tenía la obra de Dios. Dios es quien suministra todo lo que se necesita para la felicidad y el contentamiento reales. Mi Dios pues os suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo dice en la carta a los Filipenses capítulo 4, verso 19. Dios puede darnos en abundancia toda clase de bendiciones para tener lo necesario y hasta que sobre para ayudar en buenas obras. Él devuelve abundantemente para bendecir a los que dan con alegría, no para que puedan satisfacer deseos egoístas y no esenciales, sino para atender las necesidades reales que otros tengan. Concluyendo, 3 conclusiones. Primera conclusión, tanto las ofrendas como el diezmo brotan de un corazón, es decir, del ser interior, de una persona, de un cristiano reverente, temeroso y consagrado a Dios, consciente de que todo es de Dios, incluso uno mismo le pertenece a Dios. Segunda conclusión, cada ocasión de ofrendar y diezmar es una oportunidad para el gozo y alegría del cristiano. Tercera conclusión, la mayordomía fiel, es decir, una adecuada administración sobre los bienes que Dios da a las personas, esta persona será prosperada para buenas obras, es decir, sobrará, habrá abundancia para hacer buenas obras. Bien, hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga a todos ustedes. Amén. Amén.